título. Quiero invitar a nuestro siguiente ponente, Rafael Piqueras. Rafael, si nos acompañas. Igual, si tienes presentación, quédate con nosotros. ¿Sí? Sí. Sí, por favor. Sí. Rafael es licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster universitario en Orientación e Intermediación Laboral por la Universidad de Murcia y en la actualidad está realizando la tesis dentro del programa de doctorado en Sociedad, Desarrollo y Relaciones Laborales. Actualmente trabaja como funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, destinado al Servicio Público de Empleo, lo que compagina con su faceta de profesor externo responsable de la asignatura Gestión de la Orientación Profesional basada en la evidencia. Ahí es nada. Del máster universitario en Orientación e Intermediación Laboral de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Murcia. De su experiencia laboral previa, que es dilatada, quiero destacar una, y es su trabajo como orientador laboral en el INEM. Creo que ello puede ser una de las claves de la experiencia y conocimiento que nos vaya a aportar hoy en lo que hemos titulado, intervención que hemos titulado, la orientación laboral como motor del cambio para la inserción. Adelante, Rafael. Gracias. Bueno, Egunon, muchas gracias por tus palabras. Es un placer volver a San Sebastián. Yo, aunque vengo de Salamanca, realmente soy de Logroño y he venido con frecuencia. Siempre me he llevado buenos recuerdos y, bueno, uno más para la colección, el de estas jornadas. Uno doble, porque no solo por el sitio en el que estamos, sino por la ocasión de poder compartir, de poder debatir, de poder reflexionar sobre algo pues que, bueno, por casualidades de la vida me ha ocupado pues más de 25 años, ¿no? Que es el tema de la orientación laboral. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, está la losa del tiempo, la presión. Yo intentaré ser lo más claro posible. Yo creo que ese sería el objetivo fundamental. En realidad, voy a dividir mi intervención como en dos partes, con 5 pasitos, que a ver si somos capaces de llegar hasta el final. En los primeros dos, donde intentaré identificar los elementos principales de trabajo en orientación laboral, algo que aquí se ha puesto encima de la mesa, ¿no? ¿Qué es esto de la orientación laboral? Un poco diferenciar también el contexto en el que trabajamos. Yo creo que ahora ha habido una visión muy amplia, muy diversa de lo que es la orientación. La última ponencia ha sido un ejemplo muy claro, ¿no? Desde el ámbito educativo. ¿Y qué pasa con los profesionales que trabajamos en una oficina de empleo o una entidad colaboradora que está atendiendo a las personas que buscan empleo? Sería otro ámbito, aunque están muy relacionados evidentemente. Pues quiero identificar los elementos que yo creo que los identifican, ¿no? Luego, otra cosa que ha salido aquí en repetidas ocasiones. Debemos basar nuestra práctica profesional en las evidencias. Eso es algo que para mí representa un reto o una obligación ética. O sea, yo creo que no es ético el trabajar sin saber si lo que estamos haciendo realmente tiene repercusiones en los objetivos de nuestros clientes, de las personas que son usuarias de los servicios públicos de empleo. Y para eso hay que recoger evidencias, para eso hay que evaluar, para eso hay que hacer un seguimiento y hay que ver si hay resultados o no los hay. Y si no los hay que cambiar, ¿vale? Entonces voy a mostrar las cosas con las que ya podemos contar, qué evidencias tenemos. Eso sería un poco como la introducción, ¿no? Para que veamos con qué contamos. Luego voy a bajar algo más concreto, si me permitís, ya que estas jornadas tienen que ver con la motivación y yo creo que se ha enfocado desde dos perspectivas. Una que sería cómo podemos motivar o activar el mercado, ¿no? Que eso creo que se habló más ayer. Me dio mucha rabia no poder estar escuchando las intervenciones de ayer. Y otra que es cómo podemos motivar, activar a las personas que están buscando trabajo, que es donde yo me voy a centrar fundamentalmente. Entonces, voy a explicar pues, un poquito desde mi punto de vista, bueno, desde un punto de vista teórico, qué es eso de la motivación en las personas que buscan trabajo. Y os voy a mostrar también un instrumento de medida que está basado en esa explicación de la motivación, que es un cuestionario, así de sencillo. Y luego también dar datos concretos sobre cómo podemos ver
si la motivación influye o no influye en que las personas consigan trabajo. Todos intuitivamente sabemos que sí, ¿no? Que si nosotros conseguimos que nuestros clientes se animen, recuperen expectativas, sean más optimistas, van a tener mejores resultados. Pero también se puede medir y, sobre todo, también podemos sacar conclusiones y tomar decisiones en base a esas evidencias. ¿De acuerdo? Pues vamos al lío. Bueno, este esquema seguro que a muchos de vosotros os suena, ¿no? Porque tengo entendido que algunos de vosotros trabajáis en entidades y sois orientadores desde hace tiempo. A mí me ayuda mucho a ordenar lo que se ha hablado aquí de cuáles son las competencias de un orientador. Siempre contextualizándolo, que estamos hablando del orientador que trabaja con personas que están buscando trabajo, ¿no? Que, en teoría, la mayoría de ellas ya han terminado su ciclo formativo y están buscando empleo. Bueno, nosotros, cuando hablo de nosotros, me refiero a todos los técnicos del INEM que a mediados de los 90 nos pusimos a trabajar generando las guías, que también se han citado aquí, las guías OPEA, que se llaman, ¿no? Las guías del INEM famosas, pues bueno, se nos encargó a unos cuantos técnicos que las redactáramos, porque no había material técnico para trabajar en orientación en el ámbito de las oficinas de empleo. Y generamos ese material. Entonces, bueno, pues era un poco caótico, porque había mucha información, había muchos modelos, la gente habíamos hecho lo que buenamente podíamos en nuestras oficinas de empleo y cuando se nos juntó, pues era un poco muy variado, ¿no? Un poco mare magnum. Y poco a poco se fue aclarando nuestras funciones y aterrizamos en crear unas guías técnicas. Y como una especie de insight o de resumen de las cosas que creemos que son los ejes fundamentales o las herramientas con las que más trabajamos, identificamos estas 4, ¿no? Pensamos que un eje fundamental de trabajo en la orientación para el empleo es la información, de sentido común. Es muy importante que nuestros usuarios conozcan dónde están las ofertas de empleo, conozcan las ofertas formativas, los cursos que hay, sean autónomos en esa búsqueda. Hay que decir, y eso lo habréis notado los últimos años, que en este ámbito han cambiado mucho las cosas. Yo cuando empecé a trabajar, bueno, pues enseñaba cómo, yo qué sé, ver los anuncios de la prensa, estudiar las páginas amarillas, tablones de anuncios, pero ahora han llegado las nuevas tecnologías y en orientación nos estamos enfrentando, sobre todo con las personas de más edad, a la famosa brecha digital, que es un reto para los servicios públicos de empleo actuales. Yo todavía no llego a entender, bueno, la verdad es que no conozco las oficinas de empleo del País Vasco en concreto, pero como en una oficina de empleo como la mía no tenemos ordenadores abiertos con acceso a Internet para nuestros clientes donde podamos ayudarles a crear un correo electrónico, a mandar ofertas, a buscar trabajo en las páginas web. No tenemos esos medios. Y los que están todavía yo creo que no son suficientes. O sea, necesitamos bueno, romper esa brecha. Otro elemento con el que trabajamos habitualmente, la planificación. También se ha hablado aquí de ello, ¿no? El tema de los objetivos. La planificación en un doble sentido. Los objetivos profesionales, es decir, hacia dónde voy, qué tipo de trabajo voy a conseguir, qué ocupaciones me voy a apuntar, ¿vale? Y también los objetivos de búsqueda de empleo. ¿Cómo voy a buscar ese trabajo? ¿Cómo me lo voy a planificar? Voy a tener una agenda, un calendario, todo ese trabajo de programación, de ordenar la vida para buscar empleo, eso es importantísimo con nuestros clientes. Planificación. Habilidades, que casi era lo que más se hacía, ¿no? Y lo que se sigue haciendo con mucha frecuencia. Vamos a enseñar a nuestros clientes a hacer un buen currículum, a hacer una buena entrevista, autopresentación. Es un eje fundamental de nuestro trabajo. Y para el final dejamos la motivación. Que aunque lo dejo para el final, por supuesto, es, desde mi punto de vista, un poco el motor, ¿no? Y por eso el título de mi ponencia, ¿no? Es lo que puede poner en marcha todo el sistema, la motivación, ¿vale? Sin motivación, difícilmente la gente se va a informar, va a programar su búsqueda de empleo o va a desarrollar sus habilidades. Bueno, este trabajo que se hizo en estos 4 elementos dieron lugar a varias guías técnicas, guías que hablaban de cómo informarse, de talleres por ejemplo, el taller de entrevista, la guía de BAE, de búsqueda de empleo, o el DAPO. El DAPO que era específicamente dirigido a generar motivación, desarrollo de los aspectos personales para la ocupación, ¿vale? Esas guías se pusieron en marcha
y se pusieron en marcha con un proceso formativo que pusimos en marcha en toda la red de oficinas del Estado, que fue muy complicado, muy difícil de llevar a cabo, pero que, bueno, que era necesario, creemos. Y otro tercer elemento que puso en marcha estos programas fue la instauración de un procedimiento de evaluación y control de calidad. Claro, estamos hablando de unos procedimientos que se pusieron en marcha a finales de los 90, justo cuando se inició el proceso de las transferencias, ¿vale? Eso truncó la evolución de estos elementos técnicos y dio lugar, creo yo, a una gran dispersión y a un problema que todavía no hemos superado. Y es que han evolucionado de forma independiente, cada autonomía ha desarrollado su servicio público de empleo de forma independiente y tenemos muy pocas ocasiones en las que compartir conocimientos, avances y aprender unos de otros. Muy pocas. Esta es una de ellas, afortunadamente. Pero hay muy pocas y muy pocas lideradas a niveles amplios, estatales, y yo creo que incluso debería haber a niveles europeos, donde pudiéramos, pues eso, recoger las evidencias, recoger las mejores prácticas y compartirlas y aprender todos unos de otros. Eso se truncó. Yo sé que cada autonomía ha seguido con este mismo esquema, más o menos, haciéndolo, pero es solo en su ámbito, difícilmente compartido. Bueno. Si yo pregunto por ahí por la calle si hay evidencia, si hay investigación, si hay datos sobre temas de empleo, pues todo el mundo dirá que sí. Yo creo que es uno de los temas, bueno, aparte que es el que más preocupa a los españoles, el tema del desempleo, que más datos vierten en los medios de comunicación y sobre el que más estudios hay, ¿no? Datos sobre el paro hay lo que queráis. Todos los meses tenemos las cifras del paro registrado, cada 3 meses la EPA, en los periódicos cada vez que se inaugura un taller de empleo, una escuela taller o un programa de cualquier tipo, siempre sacan la foto y nos encontramos con noticias, he cogido al azar un par de ellas, que son muy habituales. Las lanzaderas de empleo de Piélagos consiguen una inserción del 55%. Bueno, sí, hay datos, pero estos son evidencias científicas. De esas, por desgracia, yo encuentro muy pocas. Son estadísticas muy sencillas, muchas veces son porcentajes como mucho y poca evidencia, poco análisis, digamos, científico, ¿no? Poca investigación. Bueno, otro ejemplo que he querido coger de las lanzaderas porque, claro, saber cuántos desempleados hay, cuál es su perfil, si tienen ingresos, qué educación han seguido, eso lo podemos encontrar en muchos estudios. Sin embargo, estudios específicamente sobre orientación hay muy pocos, ¿no? Y lo poco que podemos encontrar, ¿qué quiere decir esto? Las lanzaderas, sabéis que es un nuevo programa que se ha llevado a cabo hace unos 3 o 4 años, que inició Peridis, también, que fue el inventor de las escuelas taller y todos estos temas, y que está poniendo el coaching como una herramienta para orientar a grupos de desempleados. Se está aplicando en grupos de desempleados. Entonces ahora está muy de moda, seguro que habéis oído hablar de ellas. Y claro, sacan cifras de inserción pues muy llamativas. Este es otro ejemplo, un plan Crece, que está hecha en Andalucía, donde 39 de los 122 alumnos pues, consiguen inserción. De esto nos lo podemos encontrar todos los días. De aquí podemos deducir que la orientación consigue cambiar la probabilidad de inserción significativamente y que debemos invertir mucho en orientación y que los orientadores somos los mejores, pues no. Tenemos que ser un poquito más rigurosos, más serios, ¿vale? Yo mirando, en ocasión de que ahora estoy haciendo la tesis, que me lleva mucho tiempo y tengo que indagar mucho en bibliografía, desgraciadamente, estudios de investigación en España hay muy poquitos, que estén dirigidos a la orientación para el empleo, ¿vale? Sin embargo, bueno, afortunadamente, a nivel internacional sí hay datos. Estos datos están recogidos de un metaanálisis, con lo que así me ahorro sacar diversas investigaciones. Con esta nos vale porque es un metaanálisis muy riguroso hecho en Estados Unidos, con una revisión de más de 600 estudios, donde han cogido 47 que cumplen realmente requisitos de evidencia científica, ¿no? O sea, son todo estudios que tienen grupo control y que han sido publicados en revistas de impacto científico. Bueno, pues con su estudio de metaanalítico son intervenciones dirigidas a la búsqueda de empleo.
intervenciones, es que llamarles orientación no sé si es adecuado, pero son intervenciones para ayudar a las personas que buscan empleo, ¿de acuerdo? Y entonces ellos han analizado qué contenían esas intervenciones y han entresacado estas que son las que más identificaban las que habían estudiado, ¿no? Intervenciones que van dirigidas a la proactividad, intervenciones que contienen fijación de metas, que van dirigidas al apoyo social, a la autopresentación, a las habilidades y a la autoeficacia. Estas cosas las podemos encontrar en muchas de nuestras actuaciones de orientación. La proactividad tiene que ver, bueno, pues con lo que se ha dicho aquí, ¿no? El tema de buscar nuevas posibilidades, el enfrentarte a los problemas de forma proactiva, no esperando a que me lo resuelva nadie, sino siendo yo el protagonista, ¿vale? La proactividad es la que más evidencia demuestra en cuanto a inserción laboral. De hecho, bueno, la línea de abajo os marca la razón de probabilidad, es decir, hasta cuánto puede aumentar la probabilidad de conseguir trabajo si la intervención que recibes, o sea, si la orientación que recibes incluye técnicas de apoyo a la proactividad, y puede aumentar casi 5 veces, más de 5, perdón, casi 6 veces. Otra cosa que aumenta mucho la probabilidad de inserción es que el orientador trabaje contigo la fijación de metas. También, aunque con menos intensidad, el apoyo social, la autopresentación, habilidades de búsqueda, lo que hemos dicho antes, fijaros que está un poquito más por debajo de las que más influyen, y la autoeficacia al final. Bueno, estos elementos, voy a ir al anterior, se podrían también meter en estos 4 elementos del sistema facilitador de inserción. Que, si os fijáis, si vemos el eje horizontal, son datos conductuales, son datos que podemos ver, la información y las habilidades. Podríamos hablar de que eso es lo que cualquiera que observa a una persona que busca trabajo puede ver, ¿no? Que se informa, cómo se informa, qué medios de información utiliza, cuántos currículums manda, qué entrevistas hace. Es un eje conductual. Y el eje vertical sería lo que representa lo cognitivo, lo que piensa, lo que está por dentro, ¿vale? Yo me planteo metas, me planteo objetivos, me planifico y estoy animado o estoy desanimado, tengo muchas ganas de buscar trabajo, creo que lo voy a conseguir, soy optimista, soy pesimista, motivación. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos 2 ejes, también aquí podríamos ver que estas cosas también se pueden agrupar entre lo conductual o lo cognitivo. Un trabajo centrado en las habilidades o un trabajo centrado en los pensamientos. Lo proactivo tiene mucho más que ver con lo cognitivo, la fijación de metas también, el apoyo social sería más conductual, porque lo que hacemos es decir, bueno, pues habla con tus parientes, conocidos, ¿vale? Autopresentación también sería conductual, habilidades conductual, autoeficacia cognitivo, más o menos, ¿vale? He hecho esta división porque el investigador más importante en España que ha publicado en temas de orientación, Aramburu Zabala, hizo esa misma distinción. Hizo un estudio, ya este es nuestro, es español, en 2003, donde comparaba 2 tipos de intervención. Una que era principalmente conductual, o sea, era un entrenamiento en habilidades, donde se trabajaba sobre todo la entrevista, currículum, etcétera, como aprendizaje, y la otra donde se tocaban más los aspectos motivacionales. Trabajaba con, sobre todo, autoeficacia, temas de expectativas, ¿vale? Y vemos ahí cómo evolucionaban los resultados. Son la evolución de 3 grupos. El grupo de arriba, la línea continua, es el grupo que había recibido una intervención de enfoque cognitivo, ¿de acuerdo? En el medio tenemos aquellos que habían recibido la intervención de tipo conductual y al final están los que no habían recibido ninguna intervención, el grupo control. ¿Veis cómo abajo está el tiempo en meses? Al segundo mes se empieza a colocar las personas que habían recibido esa intervención, ya se ve que se colocan primero los que tenían la intervención cognitiva, en el 4.º mes se van diferenciando más, el grupo control se coloca menos gente, en el 6.º mes se ve todavía más clara la diferencia, etcétera, etcétera. O sea, está claro
que dependiendo de qué tipo de intervención hagamos, vamos a obtener resultados diferentes. ¿Vale? Esto es un toque de atención a aquellos que tienen que decidir, bueno, pues, qué formación vamos a dar a nuestros orientadores, por ejemplo. Les vamos a formar en temas de habilidades, les vamos a formar en temas cognitivos, bueno, pues ya podemos ir tomando decisiones. Pero es importante evaluar y tener estos datos. Vale. Cuando hablamos de trabajar la motivación, de trabajar lo cognitivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues según a quien le preguntéis, os lo puedo explicar de muchas formas. Yo lo que voy a intentar es transmitir un modelo que es el que ha inspirado pues, el cuestionario que hemos construido para medir la motivación y que estaba basado en la teoría del control personal de Palenzuela. No es una teoría a lo mejor muy conocida, pero sí es integrativa, que por eso nos interesó, porque tiene en cuenta las teorías de Bandura y de todos los demás psicólogos que más han avanzado en este tema de la motivación, ¿vale? Y identifica estos tres elementos. Bueno, el esquema, para que lo entendáis bien, la línea de arriba. Estamos uniendo lo que es la persona, lo que la persona hace y los resultados que obtiene, ¿de acuerdo? La persona, en nuestro caso, sería la persona que busca trabajo. La conducta sería pues todas las conductas de búsqueda de empleo, cuántos currículums echa, cuántas entrevistas realiza, a cuánta gente visita. Y los resultados serían, en este caso, la colocación, conseguir sus objetivos profesionales, ¿de acuerdo? Bueno, pues según esta teoría, entre la persona y la conducta hay unas cogniciones que la determinan, que son las expectativas de autoeficacia, que son aquellas creencias de cómo voy a ser yo de eficaz haciendo qué, ¿vale? Un ejemplo sería muy sencillo, cuando te vas a sacar el carnet de conducir, pues una expectativa de autoeficacia es, antes de sacártelo, bueno, ¿cómo creo yo que voy a conseguir, que voy a conducir el coche? ¿Lo voy a conducir bien o lo voy a conducir mal? ¿Vale? Eso es una creencia de autoeficacia. Y si nos retrotraemos a tiempos anteriores, si por ejemplo le preguntábamos a una mujer cómo iba a conducir el coche, pensaría, por los prejuicios sociales, que lo iba a conducir mal. Esto afortunadamente se ha superado, pero es un ejemplo de cómo las expectativas de autoeficacia pueden modificar nuestras conductas o limitarlas. Una persona que crea que va a hacer mal una entrevista, probablemente la haga mal, aunque no haya hecho ninguna. ¿Vale? Esas son las expectativas de autoeficacia y es algo con lo que tenemos que trabajar con nuestros clientes. Eso está entre la persona y la conducta. De hecho, que si mis expectativas son bajas, la conducta será ineficaz. ¿Qué pasa entre la conducta y el resultado? Es decir, la conducta, ¿no? Enviar currículums a empresas. ¿Yo creo que eso tiene que ver con el resultado o no creo que tiene que ver con el resultado? Si pienso que sí tiene que ver, es decir, que si yo envío muchos currículums, eso va a aumentar mis probabilidades de conseguir trabajo, pues eso quiere decir que tengo unas expectativas, lo que llaman, os sonará aunque es un palabra, pero ya está muy usado, el locus de control interno. O sea, que lo que yo hago tiene que ver con lo que voy a conseguir, con el resultado. ¿Vale? Esas son las expectativas del locus de control. Y están entre la conducta y el resultado. Lo que yo hago tiene que ver con el resultado. Si yo creo que por muchos currículums que manden no me van a coger, ¿para qué los voy a mandar? Agoto la conducta, dejo de hacerla. ¿Se entiende, verdad? Bueno, y luego está entre la persona y el resultado, directamente, sin tener en cuenta las conductas. Son unas creencias que, bueno, a mí me gusta llamarlas un poco mágicas, ¿no? Que sería como el optimismo. O sea, yo sí voy a conseguir trabajo enseguida. ¿Pero por qué? ¿Qué vas a hacer? No sé, pero estoy convencido o convencida. ¿Vale? Son creencias optimistas, directamente entre lo que yo soy y lo que voy a conseguir. La típica persona que dice, sí, yo de mayor voy a ser rico, o yo voy a conseguir pues, ligar con este chico o con esta chica. Bueno, pues son creencias de éxito. Las terceras, ¿vale? Bueno, estas no están cogidas al azar, están derivadas de las evidencias científicas, sobre todo del ámbito clínico, ¿no? De resolución de problemas, conflictos, problemas de pareja, terapias, pero son las que más evidencia científica tienen de que según cómo sean, están más relacionadas con resultados. Por eso nos queríamos basar en este modelo para hacer un cuestionario
que no es nuevo, ya veis que lo construimos en el 98, pero que se ha aplicado poco y sobre todo muchas veces no se sabe lo que está midiendo o no se sabe interpretar correctamente. Bueno, yo espero que ya después de hoy ya todos sepáis a qué se refiere, ¿verdad? Y donde están varios ítems que lo que miden es ese tipo de expectativas. Para encontrar trabajo tendré que esperar a que mejore mi suerte, eso sería locus de control externo, porque yo creo que los resultados dependen de una cosa que no soy yo, ¿vale? Soy capaz de soportar los inconvenientes que conlleva la búsqueda de empleo, autoeficacia, creo que estaré poco tiempo en el paro, optimismo, éxito. Y así vamos midiendo esos 3 tipos de expectativas. ¿De acuerdo? Bueno. Con este cuestionario, con este modelo, podemos hacernos una idea de cuál es la motivación de nuestros clientes. Hacernos una idea. No es completo, es una cosa muy específica. Podría haber más. La ventaja que le veo a este cuestionario es que está adaptado a la situación de búsqueda de empleo. Es decir, una persona puede tener unas expectativas, una motivación muy alta. Imaginaros, yo que sé, que le gusta el deporte, ¿no? Y está muy motivado en ese ámbito de su vida. Y sin embargo, cuando le pones a buscar trabajo, no se siente igual de animado o de motivado. En la búsqueda de empleo es muy común que personas que han sido exitosas y que han tenido, yo que sé, una experiencia laboral muy buena, muy positiva durante muchos años, cuando les toca buscar trabajo, no se sienten igual de seguros, igual de fuertes, igual de motivados. O sea, les resulta una tarea muy extraña, muy complicada y a veces que les retrotrae a no hacer nada, a no tomar iniciativas. Entonces yo creo que medir específicamente la motivación en la búsqueda de empleo pues es una cosa que nos puede servir en nuestro trabajo, nos puede ser de ayuda. Claro. ¿Qué hacemos una vez que sabemos medir la motivación o tenemos un termómetro para medir la motivación? Tenemos un cuestionario que nos dice hasta qué punto la gente está motivada o no para buscar trabajo. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, yo en muchos estudios que hay sobre el desempleo, lo que he visto es que se analiza los resultados, digamos, siempre si consiguen o no consiguen, o sea, con un sí o un no, ¿vale? Sin considerar del todo el tiempo que ha transcurrido desde que empiezan a buscar trabajo, ¿vale? O sea, tú puedes hacer un estudio, por ejemplo, el de Zabala, pues eso, y hace un seguimiento a los 6 meses o a los 12, pero solo ve si se ha conseguido o no se ha conseguido. Entonces, ahí falta un poco el factor tiempo como fundamental. Y aquí también ha salido en alguna de las charlas que hemos oído. O sea, no es lo mismo buscar trabajo cuando te acabas de quedar en el paro o cuando acabas de terminar un ciclo formativo, por ejemplo, o una carrera, que un año después de estar buscando trabajo. Cuando ya eres esa maldita etiqueta que le ponen a la gente de parado de larga duración. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Aunque tú tengas la misma formación, los mismos estudios, las mismas habilidades, la misma experiencia profesional, tú eres otra persona diferente en cuanto a esta tarea. Ya no estás igual de animado, has perdido mucho fuelle. O sea, el tiempo, el paso del tiempo, es una variable que hay que tener muy en cuenta en la orientación laboral, muy en cuenta. Entonces, claro, para estudiar el efecto de la orientación tenemos que ser muy conscientes de en qué periodo de la búsqueda de empleo las personas llegan a nuestro despacho, ¿no? A nuestra oficina. Entonces, yo para medir esto no sabía muy bien cómo tomarlo, ¿no? Porque no se trata de comparar grupos de que sí se colocan con los que no se colocan. Habría que ver el tiempo. Y en un congreso al que asistió mi mujer, que es médico de oncología en Hamburgo, me trajo esta diapositiva. Y entonces a mí me pareció que esto se podía trasladar muy bien a lo que son los estudios para el desempleo. Esto es un análisis de supervivencia, es lo que se utiliza para ver pues, qué probabilidades tiene de fallecer una persona con cáncer, ¿no? Es lo que nos ha ayudado o ha ayudado a la medicina a conseguir muy buenos resultados en el tratamiento del cáncer, el análisis de supervivencia, es un análisis estadístico. Vale. Y lo que veis aquí es simplemente la línea de arriba, te va representando las probabilidades de sobrevivir, ¿no? A medida que el tiempo, que es la línea de abajo, va transcurriendo, la probabilidad de supervivir es más pequeña. Entonces, la línea amarilla, la de arriba, es aquellos pacientes que han recibido el Herceptin con quimioterapia.
y los de abajo son los que solo han recibido la quimioterapia. Y vemos cómo a lo largo del tiempo se mueren antes los que tienen un tratamiento de quimioterapia solo. Pero si tienen el Herceptin, pues ganan, en este caso, pues de 5 meses de vida, de esperanza de vida. Así es como los laboratorios venden sus productos farmacéuticos, demostrando que aumentan la esperanza de vida. En la media, claro. No quiere decir que... Pero esta metodología a mí me pareció que gráficamente pues representa bien el paso del tiempo y nos podemos ir dando cuenta, según en qué momento del tiempo vemos a una persona, cuáles son sus probabilidades de conseguir empleo. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hice es, bueno, pues voy a hacer este mismo modelo, pero en vez de medir cuánto tarda una persona en morirse, voy a medir cuánto tarda una persona en conseguir un puesto de trabajo. Bueno, no es que sea yo muy original en esto, quiero decir, el análisis de supervivencia no se ha aplicado solo en el ámbito de la medicina, se ha aplicado en las ingenierías para ver cuánto tarda un tornillo en romperse, se hace análisis de supervivencia, o se ha hecho en economía también con bastante... Pero no en el ámbito del empleo, aquí no se había aplicado mucho, pero yo creo que es muy bueno para este ámbito. Entonces, bueno, en 2008 publicamos un estudio con muestras de personas que estaban buscando trabajo, aplicando esta metodología. Estudiamos a 212 personas que llevaban más de un año buscando empleo, ¿vale? Y les aplicamos el ECPB, el cuestionario este que os he presentado antes, para ver cómo estaba su activación, su motivación, ¿de acuerdo? Había 155 mujeres, 57 hombres, bueno, entre una media de edad de los 30, y se miden los 3 elementos, la autoeficacia, el locus de control y el éxito, ¿de acuerdo? Aquí me seguís bien, ¿no? Vale, pues este estudio arroja resultados como estos. Resultados que de sentido común todo el mundo puede saber, pero es que aquí podemos cuantificar. Por ejemplo, la edad, ¿no? Entre los menores de 30 y los mayores de 30, la probabilidad de conseguir empleo varía en 23 meses, casi un año. Los menores se colocan un año antes que los mayores. Una cosa interesante. En cuanto al sexo, se va reduciendo la diferencia, y los últimos análisis que he hecho más recientes todavía es más pequeña, afortunadamente. Pero la mujer significativamente tarda más en conseguir empleo que el hombre, 11 meses. Para esta muestra, para generalizarlo habría que buscar, pero para esta muestra 11 meses. Y lo que más nos interesa, porque estamos midiendo la motivación, ¿vale? Pues fijaros el peso que tiene el estar motivado o desmotivado en las probabilidades de conseguir trabajo. Esta es la puntuación global del cuestionario, la total. 14 meses menos. Los que puntúan alto se colocan 14 meses antes que los que puntúan bajo en el cuestionario este. Y la última es la subescala de éxito. ¿Os acordáis, no? Esta expectativa que os he comentado, que era muy como mágica, ¿no? Que une, yo voy a conseguir trabajo, yo soy optimista, creo que lo voy a conseguir. Ese tipo de creencia. Pues los que creen eso se colocan 19 meses antes que los que no creen eso. Bueno. Con este tipo de análisis se pueden sacar muchos datos, muchas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, las estimaciones medias de la duración del desempleo según qué edades tengas, ¿no? Pues yo que sé, en una mujer de esta muestra, insisto, que son parados de larga duración, es de 24 meses. Esa es su estimación de que se va a estar 2 años en desempleo. El riesgo de permanencia prolongada. Se pueden hacer muchas interpretaciones y son evidencias, y voy terminando. Son cosas que podemos medir. Estas mediciones yo creo que nos van a ayudar en 2 cosas fundamentales. Primero, podríamos ser mucho más preventivos, que es algo de lo que se habla muy poco en orientación. En orientación, por desgracia, estamos muchas veces a la orden de la normativa, estamos atendiendo a la gente porque le han dado una ayuda. Como le han concedido la RAI o le prepara, pues toma orientación. Pero ¿qué pasa? Que le damos orientación cuando ya ha pasado ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está esa persona? En cuanto a motivación, en cuanto a muchos otros aspectos. Una decisión un poquito discutible. Si nosotros midiéramos
este tipo de variables, y no solo este, pero otras, cuando una persona se apunta el primer día, yo creo que podríamos tomar decisiones que ahorrarían mucho tiempo y mucho dinero al Estado, porque podríamos intervenir antes. Es decir, si yo veo que una persona me puntúa muy bajo yo qué sé, en autoeficacia, yo le puedo sugerir o motivarle para que haga un taller de entrevista o que acuda a orientación, a que le enseñen a hacer las cosas que le asustan en la búsqueda de empleo, hacer un currículum. Yo eso no lo he hecho en mi vida, ¿vale? Entonces, ese tipo de mediciones preventivas yo creo que ayudarían mucho a ahorrar mucho tiempo, a no esperar 12 años para empezar a tomar medidas. 12 meses, perdón, no 12 años. Y en el otro sentido, también nos va a ayudar, sabiendo estas cosas, teniendo estas evidencias, en la formación que voy a dar a mis técnicos. ¿En qué les voy a formar? Creo que sería muy bueno que se tomaran que nuestros técnicos recibieran formación en cómo modificar estas actitudes, estas cogniciones, que eso no es fácil. No es fácil. Yo tuve la ocasión, con otro compañero, con Jesús Alconada, de participar en un estudio que se hizo en el Ministerio de Trabajo, ahora el de Empleo, sobre cómo había impactado o cómo se habían desarrollado la contratación de los primeros 1.500 orientadores que se contrataron en el 2008, que lo conoceréis, que luego se contrataron otros 1.500. Bueno, pues los primeros 1.500 hicimos un seguimiento a 6 meses a ver cómo había sido esa implantación de esa contratación. Y lo que vimos, primero, es que la selección de los técnicos había sido muy heterogénea. O sea, en unos sitios se había buscado gente con experiencia en orientación, se había hecho un perfil profesional y se había seleccionado pues, gente más o menos preparada. En otros se había tirado de la lista de titulados de grado medio, de la lista general, administrativo, lo que fuera. En otros se había hecho pues, una especie de bolsa. Cada autonomía había tomado decisiones diferentes, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a hacer orientación a Cuenca, no voy a recibir el mismo servicio que si voy a hacerlo a Canarias. Algo que es un poco peligroso, creo yo. Bueno, no te estás jugando la vida, como cuando vas a hacer un tratamiento contra el cáncer. Pero a mí me parece que no es ético, que deberíamos garantizar que el servicio que prestamos es igual en todo el territorio. Y para eso deberíamos tener criterios de formación, de perfil profesional, unitarios y coordinados y acordados, por lo menos hablados entre todos. Eso no se hizo en esa ocasión, ¿vale? Entonces, bueno, estas evidencias yo creo que pueden ayudar a eso. Y termino con una pequeña reflexión. ¿Qué pasa cuando no tenemos evidencias? Cuando desarrollamos nuestro trabajo profesional fuera de del conocimiento científico, que es lo que nos ha hecho avanzar al fin y al cabo, ¿no? Pues podemos caer en la desmotivación. A mí me parece que para cualquier técnico, cualquier profesional, el no saber si su trabajo para qué sirve, en qué medida está sirviendo, si sirve o si no sirve, es algo que le va a desmotivar a largo plazo. Y sobre todo si no se le reconoce, si no se le ve. Desmotivación. Podemos caer en el prejuicio. Si no tenemos evidencias, es fácil caer, sobre todo si no tenemos una formación un poco sólida, en que, bueno, pues este determinado grupo tiene muy difícil colocarse. A esta edad no hay quien se coloque. Siendo lo que eres, no vas a conseguir trabajo. Prejuicios. Que luego cuando trabajas de verdad te sorprendes. Yo le decía a mi compañero y amigo Ángel Altuna, que lo conocéis, ayer, que venía muy contento porque ayer por la mañana terminé 4 procesos de orientación de usuarias de RAI, eran 4 mujeres mayores de 50 y 2 de las 4 se habían colocado. Para mí eso fue un gran premio, ¿no? Personal. Bueno, no caigamos en los prejuicios. Si no hay evidencias podemos caer en la generalización. Como esto me ha funcionado con estas 2 personas, a todos café. No, hay que ser profesional. A unos hay que darles café y a otros hay que darles té o manzanilla. No hay que generalizar. Y podemos caer en la rutina, en hacer siempre lo mismo, en bueno, otro más, otro día más, otros 3 clientes nuevos. Y al final, eso que produce ineficacia. Entonces, simplemente animar a las instituciones, a todos, a que hay que evaluar, hay que investigar y hay que tomar decisiones basadas en la evidencia.
Muchas gracias.